Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. El tema en este video es el siguiente: el exorcismo. Este tema es importante discutirlo con mis suscriptores porque se está dando una modalidad de exorcistas que no son típicamente los que usted ve en la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino pueden ser, como dice la Iglesia Católica, laicos, personas que no están ordenadas como sacerdotes, como también personas que dicen que son exorcistas y que están ordenados en iglesias católicas que no están en comunión con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero hay que hablar del concepto de exorcismo. Este concepto usted lo va a ver en los oficios de la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo puede ver en la Iglesia Ortodoxa y lo puede ver en iglesias que han estado en comunión con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero si hablamos de expulsión de demonios, en todas las culturas ha existido un chamán, un sacerdote, una persona dedicada a la espiritualidad que tiene la autoridad para expulsar demonios de una persona. Un suscriptor me preguntó a mí: Tata, usted tiene la facultad de expulsar demonios. En la rama del palo, específicamente la chamalonga, para nosotros un demonio es un espíritu maléfico. La contestación es sí. El Tata Inquisimalongo tiene recursos para expulsar un espíritu maléfico, o como se le conoce, demoníaco. No importa la etiqueta que tú le pongas, es un espíritu totalmente inclinado hacia el mal. ¿Ok? Entonces, la contestación es sí. Pero es un sí siempre en cuando el Tata Inquisimalongo tenga el tratado, el conocimiento impartido por su padrino para ejercer esos oficios. No puede ser cualquier Tata Inquisi, no puede hacer este tipo de trabajo. Tata, usted puede expulsar espíritus que vengan de un fundamento de Lucán, casi. El Tata puede expulsar espíritus maléficos, mejor conocido como demonios. Los chamanes, usted sabe que hay chamanes en muchas culturas, tienen sus prácticas mágicas para expulsar demonios o espíritus de oscuridad, como usted le quiera llamar, no importa el título. Estamos hablando de espíritus que están inclinados a la maldad, que su propósito es hacerle daño a la persona viva. Y en este video yo voy a hablar unas cosas, porque hay una moda ahora de un grupo de personas que dicen que son exorcistas. No estoy hablando de gente que está en comunión con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo estoy hablando de personas que dicen ser católicos, pero no están en comunión con Roma, y que hacen rituales de exorcismo.
Yo he visto algunos de ellos, tienen conocimiento, muchos de ellos fueron católicos, vamos a decir claro, han sido católicos apostólicos romanos, pero fueron iniciados en el sacerdocio bajo la Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea que son sacerdotes católicos apostólicos romanos ordenados en la iglesia, pero se separaron de Roma y ahora están trabajando como instituciones, congregaciones, como usted le quiera llamar. Pero se le está llamando a muchas posesiones, señores, se le está llamando a muchas posesiones demoníacas, y eso no es verdad. Cuando hay una posesión demoníaca, tiene que haber una serie de indicadores. Número 1, la persona que está poseída tiene que presentar una fuerza mayor, o sea, un episodio de agresión física donde puede estar 3, 4, 5 personas tratando de sujetar a esa persona y no puede, porque esa persona tiene una fuerza física mayor del usual. Eso se le llama sansonismo. Una persona poseída por una entidad maléfica presenta ese tipo de situación, donde buscan 5 personas y 5 personas no pueden controlar a esta persona. Y eso se le llama sansonismo. ¿Ok? Esa es la primera señal para uno decir que una persona tiene un espíritu maléfico o un demonio. Segundo, la persona tiene que hablar lenguas muertas. Eso se le llama xenoglosia. Xenoglosia es hablar en caldeo, hablar en hebreo, hablar en arameo y hablar en latín. Y a veces cuando se está atendiendo a una persona y esa persona poseída, el demonio está hablando en latín, hay que tener mucho cuidado, porque los que tienen memoria o los que han estudiado saben que la Iglesia Católica Apostólica Romana hace un montón de años atrás, todos los rituales, incluso la Sagrada Eucaristía, todo se hacía en latín, que era cuando usted se acordaba que el sacerdote consagraba de espalda a la gente. Los abuelos de uno, los papás de uno ya mis padres fallecieron, pero personas envejecientes que tienen 90, 100 años se acuerdan. Por eso, un espíritu puede hablar latín, pues mire, eso se puede entender porque ha habido algún tipo de exposición al latín. Pero es más llamativo cuando esa persona poseída habla en arameo, habla en griego, habla en otras lenguas que se le conocen como lenguas muertas. Está la xenoglosia, que es cuando usted habla lenguas muertas, y está la glosolalia. Glosolalia es lo que se le llama lenguaje angelical, que es
Cuando usted, los que han tenido la oportunidad de ir a la renovación carismática, católica, o en las iglesias cristianas de avivamiento donde se invoca el Espíritu Santo, usted va a ver gente que dice chalalay, chalalay, o dice un lenguaje desconocido, y que la gente graba lo que la persona está hablando, manifestando, y cuando se le lleva a una persona que tiene conocimiento de lenguas, la conclusión que llega es una lengua desconocida, es una lengua que no se puede vincular con las lenguas conocidas en la humanidad. Eso se llama glosolalia y se le llama lenguaje. Algunos le llaman que es la forma como los ángeles se comunican, pero eso son alegaciones. Especialmente este fenómeno se ve de la glosolalia cuando las personas reciben el Espíritu Santo. No voy a ir más allá de este análisis, pero quiero explicar los fenómenos que están vinculados con las posesiones demoníacas. Número 1, sansonismo. Número 2, xenoglosia, que la persona hable una lengua muerta, una lengua que no tiene divulgación, que es desconocida en estas tierras, por ejemplo el griego. Solamente las personas que pueden tener algún conocimiento de griego son personas que tienen que estudiar griego porque están en un curso de teología, en una maestría de divinidad. Tienen que estudiar tanto el latín como el griego. ¿Y por qué estudiar el griego? Porque muchas de las cartas de San Pablo fueron escritas en griego. Y cuando tú estás estudiando Sagradas Escrituras, compulsoriamente tienes que tener conocimiento en latín y en griego. Y hasta te pueden exigir conocer nociones básicas de arameo y de hebreo. Así que todas estas cosas hay que tenerlas claras cuando tú dices que una persona está endemoniada. Entonces, otro indicador de que una persona está poseída por una entidad maléfica son fenómenos de efectos físicos que expresa esta persona. Número 1, se han visto varios, que la persona poseída se debe a unas pulgadas o pies de la cama, lo que nosotros conocemos como levitación. Hay exorcistas y hay personas que han alegado que tal o cual persona poseída se ha levantado un pie o 2 pies de la cama, que se ha quedado elevado, como una levitación. También que esta persona poseída por esta entidad maléfica ha creado un efecto de psicoquinesis, o sea, que empiezan los objetos de esa habitación a caerse, a moverse la silla, a ver una serie de fenómenos, de efectos físicos en el cuarto de la persona poseída.
que la persona en la piel empieza a salir marcas sin que la persona se haya marcado la piel, o hasta escritura en la piel que la persona no se ha hecho. Todo ese tipo de fenómenos se ven cuando hay una persona poseída. Pero básicamente los efectos físicos, movimientos en la habitación. La persona, y en uno de los libros de uno de los exorcistas más famosos de la Iglesia Católica, que incluso van a estrenar una película basada en la vida de él, en una entrevista, él estaba indicando que personas poseídas podían botar por la boca clavos, tornillos, podía botar pelo, podía botar cualquier tipo de cosa por la boca que no, la persona no había ingerido previamente. O sea, que la persona podía expulsar clavos, podía expulsar pelo, podía expulsar sustancias extrañas que no estaban en el estómago de esa persona. Y él hablaba en su experiencia de que eso era normal y común para él en algunos casos ver eso. Los escépticos van a decir que estas personas previamente se tragaron esos clavos. Pero cuando tú ves el tipo de clavo que supuestamente ellos han expulsado por la boca, obviamente tú sabes que si ese clavo hubiera estado en un estómago, lo menos que podía pasar es una perforación. Pero también los escépticos dicen que se ha probado que una persona puede comerse botella de cristal con la boca y introducirse al sistema intestinal y que no pasa nada. Todo ese tipo de comentarios de los escépticos, quitándole valor a la posesión demoníaca, lo vas a ver. Pero cuando tú ves el tipo de clavo que la persona expulsa, tú te das de cuenta que no son clavos convencionales a los que uno ve en una ferretería. Así que eso es un debate, porque hay gente que alega que previamente está poseída, esta mujer poseída o este hombre poseído, se comió esto y se introdujo en el estómago. Así que eso es un tema polémico. Otra cosa, en un poseído puede presentar una conducta sexual inapropiada. Y otra cosa que puede presentar también, que es bien patente con personas que alegan estar poseídas por un espíritu maléfico, es que blasfeman contra Dios. Entonces, todos estos elementos hay que verlos para uno decir que una persona está endemoniada o influenciada por un espíritu maléfico. Hay influencia de espíritus, como se le dicen en el palo, endoki, que pueden dar la impresión que son espíritus maléficos del bajo umbral, pero no lo son. Los síntomas
o indicadores que yo le estaba indicando, te deja ver claro si es un espíritu maléfico. Si no cumple con esos criterios que yo te mencioné ahorita, no es un espíritu maléfico. Un espíritu sí inclinado al mal ya es una posesión espiritual. Es un espíritu que está afectando a una persona y que esa influencia de ese espíritu que está influenciando a la persona es leve comparado con un espíritu maléfico. Cuando usted está poseído por un espíritu maléfico o endemoniado, los efectos son devastadores. Incluso hay un famoso caso en Europa que estaba envuelto un sacerdote, y en el proceso de exorcismo la persona poseída falleció y hubo consecuencias legales hacia ese sacerdote, porque la muerte de esa persona poseída, se descubrió también que la persona estaba deshidratada, pero era que la persona, por su posesión demoníaca, dejó de comer y de hidratarse. Pero recuérdese que los tribunales de los países no entran en consideraciones espirituales, entran en consideraciones legales. Por lo tanto, el sacerdote fue acusado de negligencia y obviamente pues tuvo que buscar unas representaciones legales, y es interesante porque se entra una lucha entre las responsabilidades a nivel jurídico y las responsabilidades de una persona que está trabajando con una problemática espiritual. Por lo tanto, la Iglesia Católica, después de este caso, antes de entrar en un proceso de exorcismo, investigan primero una entrevista a la persona que alega estar poseída por un espíritu maléfico. Vamos a empezar por ahí. Entonces la Iglesia Católica tiene psiquiatras, psicólogos, médicos, que son parte del equipo evaluativo de cada caso, donde se le está pidiendo al obispo. Recuérdese una cosa: en la Iglesia Católica Apostólica Romana no se puede efectuar un exorcismo si no tiene el visto bueno del obispo o el ordinario, así como se le llama en el derecho canónico. El ordinario es el obispo. Si el obispo no ordena un ritual de exorcismo, no se puede realizar. Pero la Iglesia Católica incluso revisaron el ritual romano de exorcismo, y en adición que lo revisaron, establecieron unos criterios para ordenar un ritual de exorcismo en la Iglesia Católica, y les indiqué: tiene que haber unas evaluaciones, y entre ellas una evaluación de un padre exorcista, un padre que está preparado para saber cuáles son las señales de una persona que está poseída por un demonio. Por lo tanto, hay un equipo de evaluación, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, y hacen una evaluación del caso. A veces en el proceso
se descubre que la persona tenía un trastorno de salud mental. Por lo tanto, la recomendación que se va a hacer es que la persona debe buscar ayuda médica a través de un psiquiatra. Por lo tanto, no es posesión demoníaca. A veces, una persona que tenga una condición de esquizofrenia puede confundirse con una posesión demoníaca. Y hay diagnósticos en salud mental que pueden dar ciertos indicadores como si la persona estuviera poseída, pero la persona no está poseída. Es una condición de salud mental que tiene la persona y debe ser atendida por un psiquiatra. Por lo tanto, hay que ver otros criterios. Por eso la Iglesia Católica ahora se cuida bastante de asignar un sacerdote exorcista a realizar un ritual si no se tiene un cernimiento, esa palabra es clínica, pero una evaluación del caso en sus méritos. Después que el psicólogo, el psiquiatra, el médico dan su opinión, el sacerdote exorcista expone los argumentos por qué la persona necesita que se le practique un exorcismo. Y ahí se determina. ¿Usted quiere saber la realidad? De un 100%, escuche esto bien, el 95% de la gente que dice y alega que está poseído por un demonio o por un espíritu maléfico son personas que tienen disturbios emocionales o de salud mental. Y solamente un 5% se puede considerar como personas poseídas por entidades maléficas, por un demonio o varios demonios, porque eso es otra cosa. Ha habido casos donde el exorcista ha tenido que trabajar no con un solo espíritu maléfico, sino con 2 o con 3. ¿Ok? Entonces, todo esto yo lo explico porque hay gente que ha estado montando un negocio con lo del exorcismo. Y voy a decir otra cosa más. Se confunde una posesión demoníaca con una posesión espiritual. Cuando son posesiones espirituales es influencia de un espíritu que está afectando a la persona en sus estados anímicos y en su salud, pero no se puede considerar como una entidad demoníaca o maléfica. Una cosa es posesión espiritual y otra cosa es la posesión de un espíritu maléfico. Son dos cosas distintas. Y hay personas inescrupulosas que están montando un negocio, están diciéndole a la gente que están poseídas por demonios. Usted va a ver iglesias cristianas que utilizan constantemente: si tú bebes es porque tú tienes un demonio del alcohol, si tú fumas es que tienes un demonio del tabaco, si tú tienes sexo tú tienes un espíritu de lujuria. Pero no es espíritu de lujuria, un demonio de lujuria. Todo es demonio. Entonces cuando tú ves que él bebe, él fuma, él tiene sexo, porque son demonios que la persona tiene, entonces ¿dónde tú dejas la responsabilidad de la persona? ¿Dónde dejas el libre albedrío de las personas? Pueden haber influencias espirituales que te muevan a hacer algún tipo de conducta, pero tú no puedes
decir que todas las cosas malas que tú haces son por influencias del demonio. No. Hay cosas que tú puedes hacer porque tienen una influencia de un espíritu, pero de demonios y espíritus maléficos. Se sabe claramente cuando hay una influencia de un espíritu maléfico. Porque este tipo de entidades tortura a la persona que tiene estas entidades maléficas. Usted tiene que ver los videos de personas que están poseídas por demonios o espíritus maléficos. Es lo mismo. Uso la palabra demonio porque es el concepto que utilizan los cristianos, pero es lo mismo. Estamos hablando de espíritus maléficos, espíritus inclinados al mal, a la maldad, espíritus que quieren hacerle daño a la persona en la cual ellos se alojan como huésped. Un suscriptor me pregunta: Tata, ¿cómo se da una posesión de una entidad maléfica o demoníaca? En Europa, la gran parte de los exorcistas de la Iglesia Católica y de la Ortodoxa y de toda esta, incluso pastores cristianos, han atendido casos donde las personas se ponen a trabajar con el oráculo de la Ouija. La Ouija lo que hace es, usted se está conectando con entidades del bajo umbral. Usted está abriendo una puerta para que pueda entrar cualquier espíritu maléfico endemoniado y que pueda entrar dentro de usted. Y en Estados Unidos, muchos casos de autorizaciones que se han hecho de parte de los obispos para realizar exorcismo está vinculado a la tabla de Ouija o rituales ocultistas. Se ponen a leer tratados para evocar o llamar espíritus y empiezan a llamar espíritus, como dicen en Puerto Rico, a tutiplén, y resulta ser que lo que están invocando y contactándose son con espíritus maléficos. Y una de esas entidades, inmediatamente tú las invocas, pueden incorporarse dentro de ti y empezar a crear un proceso de posesión agresiva hacia ti. Entonces, ahí es que van a venir los problemas. Para que una entidad maléfica entre usted, usted tiene que abrir una puerta. Si usted va a rituales de magia negra o donde se invoca al diablo, se invoca a Lucifer, se invoca las entidades maléficas, usted está abriendo una puerta para que pueda entrar una entidad maléfica a su vida. En el palo, cuando usted hace una prenda de Lucan Casi o hace una prenda judía, que usted esté invocando entidades del bajo astral, hay un bajo astral y hay un bajo umbral, pero las que invocan en las prendas judías son del bajo umbral. Eso es una forma de usted invocar un espíritu maléfico o un demonio, y ese espíritu tome de forma violenta su materia. Para los que no sepan, entonces, montar prendas judías o de Lucan Casi es sumamente peligroso.
usted puede pasar un más rato en ese proceso. Así que no abra las puertas del bajo umbral. No abra las puertas de espíritus endemoniados o maléficos. Tata, ¿usted ha tenido experiencia de trabajar con personas que presenten una posesión demoníaca? Mire, yo tuve la oportunidad de conocer dos personas. Ambas personas son profesionales. Jamás tú te vas a imaginar que estas dos personas eran damas. El caso que te voy a hablar son damas. Estas damas, una de ellas compartía conmigo, teníamos una amistad, y había momentos que yo hablaba con ella y la tomaba un espíritu maléfico o endemoniado. Y una de las características que no se pueden quedar en el aire es que estos espíritus les gusta tomar a sus víctimas de forma violenta, o sea, tomarlos en trance involuntario. Eso es bien importante que usted lo tenga. Cuando hay entidades maléficas o endemoniadas que afectan a una persona, típicamente en el 99.9% de los casos, esta entidad toma de forma involuntaria a la persona. Esta dama, esta amiga, en dos ocasiones me di de cuenta que la tomó un espíritu demoníaco. Y esta entidad salía cuando se tocaban temas espirituales. Mira qué cosa. Lo mismo con una profesional de conducta humana. Que cuando yo toco el tema de la Virgen María, esta persona aflora o sale un espíritu maléfico o un demonio, como usted le quiera llamar. ¿Pueden haber demonios escondidos en la psiquis de una persona? La contestación es sí. Y a veces es muy difícil de detectarlo. Uno tiene que poner una carnada. Uno tiene que traer un tema espiritual o hablar de temas de la luz. Y eso es una forma de incitar a ese espíritu para que se manifieste. Y una de las cosas que yo me di de cuenta en los casos que yo tuve la oportunidad de investigar es que ambas personas que estaban poseídas por estas entidades, salía esta presencia cuando se mencionaba el nombre de la Virgen María. Y yo tuve la oportunidad de hablar con un sacerdote y me dice que una de las cosas que molestan a las entidades maléficas o al demonio que está poseído en una persona es que tú le hables de la Virgen María. Y eso los exorcistas que tienen experiencia siempre han validado esto que le estoy diciendo, o de Cristo, pero más le molesta cuando se habla de la Virgen María. Entonces, todas estas cosas yo se las hablo
como parte de las investigaciones y las experiencias que yo he tenido. Hay paleros que se molestan que yo hable de este tipo de temas, pero si usted no quiere aprender, usted no quiere aumentar su conocimiento, pues problema suyo. Aquí la gente que sigue mi canal quiere seguir aprendiendo de estas cosas para que no le vendan chinas por botella. Ahora voy a hablar del fenómeno que se está dando ahora, de una serie de personas que alegan ser exorcistas y le están llamando posesión demoníaca a lo que no es, por propósitos monetarios o propósitos de hacer una grey que los pueda sustentar económicamente, porque los he visto. Y hay en la viña del Señor, como dicen, hay muchos de estas personas. Uno de los problemas que ha pasado en la Iglesia Católica, y yo lo vi aquí en Puerto Rico y lo he visto en otros lugares, en Centroamérica, en los Estados Unidos, es que el movimiento de la renovación carismática católica se ha desbandado y ha entrado otras personas a utilizar los conceptos básicos de la renovación carismática, que en un momento en la iglesia fue un movimiento que tuvo mucho auge, pero los movimientos conservadores de la Iglesia Católica atacaban la renovación carismática y los acusaban como evangélicos encubiertos dentro de la Iglesia Católica. Y dentro de la misma Iglesia Católica le estaban acerruchando el palo, como dicen aquí en Puerto Rico, al movimiento de la renovación carismática. Bueno, aquí en Puerto Rico fue algo terrible, porque es interesante que el obispo asigna a un monseñor, que el monseñor era enemigo acérrimo de la renovación carismática, porque sus acciones te lo decían. El tipo no toleraba a los carismáticos. ¿Y cómo es posible que un coordinador o una persona que asigne el obispo para ser el director y la persona de apoyo para el movimiento carismático en Puerto Rico, se escoge una persona, la persona menos idónea para eso? Y no voy a decir el nombre porque aquí en Puerto Rico ya incluso la persona se fue para el cementerio, un sacerdote. O sea, la Iglesia Católica, hay dos grupos, y esto usted lo ha escuchado en muchos videos de muchos canales en estos medios del internet. Está la ala conservadora y la ala liberal de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? La ala conservadora apoyaba cursillos de cristiandad, apoyaba distintos movimientos y eran atacantes acérrimos de la renovación carismática. Incluso hubo parroquias donde se tuvo que suprimir el movimiento carismático. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué traigo el tema de la renovación carismática católica? Porque la renovación católica apostólica romana hablaba de liberación espiritual, hablaba de opresiones espirituales y hablaba terminología típica cuando una persona es atacada por demonios. Porque la Iglesia Católica, es interesante esto, la Iglesia Católica, igual que la Iglesia Cristiana, le atribuyen los ataques espirituales a los demonios, cuando en la realidad
no son demonios, son espíritus fallecidos o desencarnados. Por lo tanto, estas personas que trabajan con liberación espiritual no se han percatado o no se han dado de cuenta que con lo que están trabajando, que le está haciendo daño a las personas, son espíritus fallecidos o desencarnados que están inclinados hacia el mal, que son espíritus que no están en paz consigo mismos. Entonces, esos no son demonios. Son espíritus desarmonizados. Porque cuando hablamos de demonios, cuando hablamos de espíritus maléficos, cuando hay una presencia de este tipo de entidades en la materia de la persona, eso se ve evidente. Eso afecta los estados anímicos de la persona y afecta la salud física de la persona a un nivel que se puede deteriorar así de rápido. Por lo tanto, no todos los ataques espirituales son por demonios. Entonces, la Iglesia Católica descuidó la supervisión en la renovación carismática y ahora han salido personajes que están montando todo una organización para exorcizar personas, sacar demonios, cuando en realidad esas personas no están afectadas por demonios. A veces ni tan siquiera por espíritus de fallecidos o desencarnados. Simplemente que la persona tiene un disturbio emocional, tiene un problema de salud mental que no tiene que ver nada, para nada, con una posesión demoníaca. Entonces, todo lo que le pasa a una persona es porque tiene un demonio. No. Al principio de este video yo mencioné, si usted no ve esos elementos que yo mencioné, eso no es posesión demoníaca. Muchas veces los exorcistas incitan a esa entidad maléfica que hable una lengua extraña. Y por eso muchas veces los sacerdotes graban las secciones de exorcismo para identificar si lo que ese espíritu que estaba poseyendo a la persona estaba hablando en una lengua muerta. Entonces se lleva a personas que tienen conocimiento para identificar si estaba hablando en arameo, o estaba hablando en griego, o estaba hablando en algún dialecto. Y ha habido casos donde una persona empezó a hablar un lenguaje extraño ¿y qué pasa? Que uno de los sacerdotes que estaban trabajando eran de Haití. Y le digo, no, padre, aquí estamos claros que es lo que está pasando aquí. Él no está hablando, padre, no está hablando una lengua muerta. Él está hablando en creol, en un dialecto. Ve que mucho se aprende en este tipo de conversaciones.
que a veces creemos que es una cosa y es otra. La persona poseída estaba hablando en creol. O te habla en papiamento, te habla dialectos. Y si tú no tienes el conocimiento, tú crees que está hablando en una lengua muerta y no. El creol es un dialecto, el papiamento, hay una serie de dialectos que se hablan que están activos y vigentes en el mundo en estos momentos. ¿Cómo esa persona, cómo esa entidad, pues, esas son explicaciones. Por eso hay que hacer un estudio de cada caso. Pero cuando este sacerdote que es haitiano se dio de cuenta que estaba hablando en creol, la persona poseída le prendió una luz a ese sacerdote exorcista de que tenía que revisar este caso para que usted vea. Entonces, la Iglesia Católica no le hizo el seguimiento al movimiento de la Renovación Carismática Católica y se les fue de las manos. Y hay países en Sudamérica que están utilizando los principios de la Renovación Carismática para montar básicamente un culto o un negocio, como ustedes quieran llamar, para exorcizar a las personas. Cuando la Iglesia Católica, para ordenar un exorcismo, ya yo le expliqué, tiene que evaluar un psicólogo, tiene que evaluar un doctor y tiene que evaluar un psiquiatra, más el padre exorcista, que posiblemente sea el que tiene que efectuar el exorcismo, siempre y cuando después de esas evaluaciones se determine esa información de esos 4 profesionales, se le lleva la atención al obispo, al ordinario, y él decide si se va a realizar el exorcismo o no, por experiencias negativas que ha pasado. Otra cosa que ha pasado, no solamente en el contexto de la Iglesia Católica, sino también en los paleros, en los santeros, no saben distinguir lo que es epilepsia. Uno de los grandes errores que cometieron exorcistas y gente que supuestamente trabaja en liberación espiritual es que no saben distinguir lo que es un ataque epiléptico. Hay personas que presentan ataques epilépticos y se le está poniendo etiquetas como personas endemoniadas. Y la epilepsia, lamentablemente, por los ataques, la gente empezó a vincularlo con posesiones demoníacas o maléficas. Aprendan. Lo primero que usted tiene que hacer a una persona que está presentando este tipo de situación, preguntar si la persona ha ido a un neurólogo a atenderse. Porque la persona puede presentar ataques epilépticos y usted está poniendo la etiqueta de una posesión demoníaca cuando no lo es. Es una persona que necesita medicamentos para controlar los ataques epilépticos. Y hay gente que le dan ataques epilépticos leves, moderados y severos. Aprenda. Y hay paleros que ven esto y ya creen que es, que tiene un endoqui ahí. No es endoqui ninguno. Es un espíritu. Usted le dice espíritu a eso, pero no es un espíritu, es una condición neurológica.
Es una situación de epilepsia. La epilepsia se confunde con posesiones demoníacas. Por lo tanto, no es de extrañarse que una comisión de investigación en una diócesis para evaluar un caso de posible posesión demoníaca pida hasta una evaluación neurológica de la persona. Y es interesante que se empiecen a encontrar hallazgos bien significativos que echan por el suelo cualquier argumentación de posesión demoníaca. La persona tenía un tumor en el cerebro, o la persona tenía algún problema tipo neurológico que producía sus ataques. Ahí se cayó la teoría de la posesión demoníaca. Pero por otro lado, tengo que decirte que pueden haber personas que tengan una condición neurológica como la epilepsia, pero sí tengan una presencia maléfica. Por eso es importante hacer una buena evaluación de los casos. Ve lo complejo que es tú decir fulano de tal está poseído por un demonio o por un espíritu maléfico. Esto es algo bien complejo, bien complejo. Entonces, esto es movimiento de exorcista que te dan hasta talleres para que tú seas exorcista o puedas hacer liberación espiritual. ¿Qué pasa? Que están trabajando situaciones de las personas como si estuvieran poseídas por demonios, cuando en realidad no tiene que ver nada con demonios. Muchas veces son problemas emocionales que tienen que ser atendidos por un psicólogo o un psiquiatra. Sí puede haber presencias espirituales que estén afectando a la persona, pero estas personas no tienen el conocimiento de la variedad de espíritus fallecidos o desencarnados, porque ellos no trabajan con esa terminología. Eso lo trabajan los paleros, los espiritistas caldesianos, gente que trabaja, los investigadores paranormales, trabajan con espíritus y las tendencias que tienen estos espíritus. Pero en la Iglesia Católica no se habla de espíritus, porque creen que los espíritus o las personas fallecidas están descansando. No. Hay espíritus que están afectando personas. Alguien me dijo, mire, Tata, le hace el diario de Sor Faustina de Cracovia, una santa que canonizó Juan Pablo II, que ella habla que sí, que los espíritus del purgatorio se manifiestan en este plano espiritual, o material, perdón, en este plano material, que esos espíritus se manifiestan en este plano material, según las anécdotas que cuenta Sor Faustina en su diario. La realidad es que los espíritus fallecidos o desencarnados están manifestándose todo el tiempo en este plano material. De una u otra forma, siempre se están manifestando, se están presentando. ¿Ok? No hay duda de eso. El problema es que cuando un sacerdote católico trabaja con esto, dice que son posesiones demoníacas. No lo es. No lo es. Muchas veces son presencia de espíritus fallecidos o desencarnados que están afectando a la persona. No tiene que ver nada con espíritus maléficos. Pero como ellos no conocen cómo los espíritus fallecidos o desencarnados se manifiestan en el plano material, pues eso pasa por desapercibido. No se dan de cuenta de eso.
todo lo interpretan como posesiones demoníacas. Entonces, estos grupos, usted se somete al juicio o a la atención de estas personas, usted se puede buscar un problema. Porque esas personas están diciendo que usted está poseída por un demonio, cuando en realidad no. Mire, si usted estuviera poseída por una entidad maléfica, usted estuviera recluida en una habitación, manifestando una serie de indicadores o síntomas de que usted está poseída. ¿Entiende? Ahí se va a ver claramente que usted tiene algún tipo de influencia espiritual, pero no es demoníaca. Ahí es que está el problema muchas veces, de identificar quién es el que está afectando a la persona. Es fácil decir que me está afectando un demonio, cuando en realidad hay más influencia de espíritus fallecidos o desencarnados en la vida de los seres humanos. Esa es la situación. No se someta a personas que dicen que vienen, hacen un ritual católico ahí y dicen que usted tiene un demonio, que hay que hacer un servicio de liberación espiritual. No entre en esos juegos. Hoy ellos están jugando con fuego. Y cuando tú te pones a trabajar con esto, tú estás supuestamente tratando de sacar una entidad maléfica, y lo que resulta ser es que estás abriendo una puerta para que entre una entidad maléfica. Así es lo que está pasando ahora. Ellos dicen, ven para acá, vamos a orar por ti, vamos a sacarte ese demonio que tú tienes, ese demonio de alcohol, ese demonio, y muchas veces ellos te dicen a ti que te están ayudando, pero lo que están haciendo es, señores, está creando una situación donde puede haber una posesión de verdad, porque ellos están abriendo puertas que no tienen que abrir. Y de no estar poseída por una entidad maléfica, lo vas a estar. ¿Por qué? Porque estas personas inescrupulosas, estas personas que no saben cómo trabaja el mundo espiritual, empiezan a hacer rituales que en vez de liberar a la persona, lo que hacen es abrir puertas del bajo astral. Ya yo le indiqué cuáles son las señales de una persona que realmente está poseída por una entidad maléfica o demoníaca. Mi experiencia como persona que camina espiritualmente, he caminado mucho, he conocido sacerdotes, exorcistas, he conocido gente que ha trabajado en este tipo de escenarios. O sea, yo no estoy hablando porque me lo leí en un libro, yo conozco personas que trabajan en este tipo de situaciones. Y el conocimiento que yo he adquirido de lo que ellos me han brindado es valioso. ¿Ok? No todo lo que se le llama posesión demoníaca es posesión demoníaca. Muchas veces es un problema de salud mental, muchas veces un problema neurológico, y para considerarse de que es una posesión demoníaca, yo le mencioné sansonismo,
fuerza física inusual, donde tú puedes, con esta persona poseída, pueden tratar de controlarla 4, 5, 6 personas y no pueden. Mi papá me contó una experiencia cuando estuvo en un circo de oración en el pueblo de Río Grande, donde hubo una posesión demoníaca. Y cuando pasa eso, él me contó hasta el protocolo que el sacerdote mandó a cerrar las ventanas del lugar donde se estaba atendiendo una muchacha que cayó en una posesión demoníaca. Y el padre, ya con la experiencia de ser misionero, que ha trabajado con estas cosas, manejó excelentemente la situación. ¿Ok? Sansonismo. Número 2. Xenoglosia, que la persona habla lenguas muertas. Griego, arameo, hebreo, hasta caldeo. Esa característica. Número 2. En el cuarto donde está la persona poseída, efectos psicokinésicos, levitación, porque dicen que la película Exorcista presentaron gente levitando. Hay padres exorcistas que certifican, ¿no? Ellos no están para estar metiendo paquete aquí, han visto que el cuerpo de la persona poseída se ha levantado un pie de la cama, y que han visto efectos físicos cuando una persona está poseída. Todo eso para que usted vea la complejidad de lo que es un caso de una posesión demoníaca. Como le indiqué a usted, solamente un 5% pasa por un criterio de autorización de parte de un obispo o un ordinario para que un sacerdote sea dirigido a hacer ese tipo de trabajo. Que la mayoría de los casos son personas que tienen problemas neurológicos o psiquiátricos. Punto. No estoy diciendo, por otro lado, de que entidades espirituales puedan afectar los estados anímicos míos o puedan afectar mi salud física. Eso existe. Pero una cosa son los efectos de un espíritu fallecido, de una persona fallecida o desencarnada, a lo que es una posesión demoníaca o maléfica. Un libro que les recomiendo a ustedes, Posesión demoníaca, del padre Baducci. Baducci fue un exorcista reconocido en Roma. Escribe un libro excelente sobre la posesión demoníaca. Y está un obispo, Monseñor Milingo, que él salió de la Iglesia Católica y él sigue en la Iglesia Católica no tradicional. Se casó con una coreana que era de la secta de Suyun Moon y era una Master Reiki. Yo conozco toda la historia porque vi las entrevistas que le hicieron a padre Milingo. Milingo es un obispo africano. Era uno de los obispos, uno de los exorcistas más reconocidos en el Vaticano, por venir de África. O sea que él conocía, cualquier opinión de Milingo había que considerarla porque él venía de África. Él sabía de magia, él sabía todas las cosas de índole espiritual que pasaban en África porque él era oriundo de allí. Entonces él escribió un libro famoso, que yo lo tengo, que se llama Contra Satanás. Ese libro es interesante, él lo publicó. Es un libro que es bastante polémico para efectos de la ortodoxia católica, pero es un libro que te deja ver la influencia que él tiene
de su tierra natal, que de África, y que en la forma como él habla de la cuestión espiritual es muy distinta a otros escritores católicos. El libro de Padre Monseñor Milingo contra Satanás, editorial de las Paulinas. Y el otro libro también creo que es de la editorial Paulina, Posesión demoníaca, del cardenal Baducci. Incluso Baducci, para los que no sepan, Baducci fue el famoso monseñor que hizo un comentario a nivel que fue transmitido desde Roma, donde él admite la existencia de los seres extraterrestres. O sea, él siempre estaba metido en polémica. Pero me acuerdo yo vi ese video de Monseñor Baducci admitiendo de que existen seres en otros mundos. Eso es interesante, que todas estas cosas se las comparto porque deje de estar escuchando de Endoki en Dundu y también escuche otras posiciones también. Porque yo hablo del palo, pero también te hablo de todas estas cosas. Ahora, quiero tocar un poco el tema de la posesión de espíritus maléficos en el palo. La verdad, como yo se la voy a decir a ustedes, no todos los tatas y quisimmalongos pueden trabajar con entidades maléficas. Número 1. Tampoco no creas que con tú coger un pollo y tú darle el pollo a la prenda, usted va a levantar un espíritu de esa categoría. Todo lo contrario. No puede utilizar sangre en esos procesos. Lo que le va a dar más fuerza a esa entidad espiritual. Para que usted vea que muchos saben esos tatas inquisimmalongos. Usted le da sangre a una entidad demoníaca o maléfica, usted está creando un monstruo espiritual. Entonces usted cree que con matar un pollo usted va a liberar a una persona supuestamente de un espíritu oscuro, pero hay diferencia entre espíritus oscuros y espíritus maléficos. Los espíritus maléficos no se trabaja matando pollo, porque la sangre que usted está derramando frente a la prenda, como que usted le levantó está utilizando al muerto para que levante ese espíritu, eso no cuenta. Todo lo contrario, usted le está dando fuerza a esa entidad espiritual y por lo tanto va a ser perjudicial a la persona que usted esté haciendo el levantamiento de ese espíritu. Aprenda. Se tiene que trabajar con otra metodología, con otro tratado. Y usted no lo tiene. No se meta. Un suscriptor me preguntó, mira, yo vi la película Exorcista. Me acuerdo del padre Carlos, el famoso padre Carlos, que estaba con este exorcista, que incluso un exorcista viejito, un sacerdote viejito, que estuvo en África y tuvo un encuentro con Pazuzu, el famoso Pazuzu, que ustedes han visto videos, han visto fotografías de esa entidad de allá del África. Pues que el padre Carlos, cuando vio que la cosa se puso color de hormiga brava en la película El Exorcista, para los que no la vieron, pero le estoy contando una reseña de la película, padre Carlos le dijo a la entidad maléfica que lo tomara a él y soltara a la muchacha. Eso que él hizo no es fantasía, eso puede darse. Y no solamente de que él lo llamó para que esa entidad se poseyera en el cuerpo de él, sino que también
cuando usted se está poniendo a trabajar con estas cosas y usted no tiene el conocimiento, de una persona poseída que hay, pueden haber dos. Por lo tanto, no todo el mundo tiene tratados para trabajar con esto. Si viene una persona donde mí con, con aparentemente unos indicadores de estar poseído por una entidad maléfica, tú estás seguro que yo orientaré a la familia que busque las debidas evaluaciones médicas antes de determinar que es una posesión demoníaca. A veces es un problema. La mayoría de los casos que yo he visto son problemas de salud mental. Así que este tema tiene muchas vertientes. Ya yo llevo 1 hora 16 minutos aquí hablando. Así que yo espero que los aspectos que yo toqué en este video, ustedes los revisen. Vean este video no una vez, 2 veces. Les digo a ustedes y les digo a mis suscriptores y a personas que vean este video, cuidado con aquellas personas que dicen que son exorcistas, que pueden mover o liberar espíritus maléficos o endemoniados, o que tienen los conocimientos para ser exorcistas. Tengan mucho cuidado. Ya yo les expliqué los cuidados y las consideraciones que hace un sacerdote exorcista en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Todos los criterios que ellos establecen para establecer un ritual de exorcismo en la iglesia, que son altamente estrictos por experiencias pasadas. Esto es un campo delicado. No todo el mundo puede trabajar con esto. Y le digo a los tatas por ahí que se ponen a invocar espíritus del bajo umbral, que el que juega con fuego se quema. Salam aleikum, vale con